fechas festivas, mucha gente sale de vacaciones, busca otro tipo de actividades, vivir ciertas experiencias, ¿verdad? Y, por ejemplo, imagínate que se te diera la oportunidad dentro de esas experiencias en este periodo de ocio y descanso de pasar una tarde, irte a tomar un café, dar un paseo con alguno de los personajes de la Biblia. Quiero que elijas uno. No vale. No vale Jesús, no vale Dios Padre, ni vale el Espíritu Santo. Tiene que ser alguien que exclusivamente sea humano. Juan, Daniel, David, Job, Abraham. Claro, es tu familia. Claro, es cierto, son familia. Ella se apellida Abraham, ¿verdad? Vale, ¿y por qué no habéis elegido a Judas, a Caín, a Herodes, Jonás? ¿Por qué no habéis elegido a Judas? ¿Por qué no habéis elegido a Herodes? Podríamos estar hablando también de Caín. Vamos a pasar un rato con Caín. Siento defraudaros, sé que tenéis vuestras preferencias, pero creo que alguna vez lo he comentado, ¿no? Yo, antes de encontrarme, o que el Señor me encontrara, cuando me hablaban de la Biblia, aunque conocía historias de la Biblia, pues porque asistía a la iglesia, etcétera, no sé por qué pensaba que la Biblia era una historia de héroes, de santos. La Biblia está llena de villanos, y medio villanos, medio santos, que no sé cuáles son los peores. Pero bueno, por ejemplo, tenemos un rey David. ¿No lo habíais mencionado, o sí? ¿No? Sí, perdón. Era un hombre conforme al corazón de Dios y, sin embargo, qué grandes fueron sus pecados. Uy, si tuviéramos que hacer ahora aquí un juicio sumarísimo, todos los dedos apuntarían a cada uno de nosotros. ¿A que sí? Vale, somos como David, ¿no? Tenemos esa parte de villanos también, ¿no? Pero hay algunos que fueron villanos como que de verdad, ¿no? Y en este caso, hoy quisiera que pasáramos ese rato, esa tarde, ese paseo, nos tomáramos un café con Caín y le podamos hacer pues una serie de preguntas. No todas se las vamos a hacer aquí. Yo aquí os voy a dejar una muestra y me gustaría que luego tú abras la palabra, te metas en Google o cojas tu Biblia y empieces a buscar todos esos pasajes que son numerosos, son más de los que pensamos, en los que se nos habla de Caín. Oramos. Padre, pues muchas gracias por este momento de culto, de reunión, de comunión, y queremos escuchar tu voz, Señor, en esta reflexión. Háblanos. Sabes lo que necesitamos cada uno, Señor, sabes cada uno de estos corazones que estamos aquí, Señor, ansiosos de encontrarnos contigo, Señor. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos ponemos delante tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, muy bien. Y nadie quería ir a merendar con Judas, pobre Judas. Bueno, bromas aparte, Vamos a dejar los chistes, el humor negro para otro momento. Bien, el caso es que si nos vamos a Génesis 4, podéis abrir vuestras Biblias en Génesis 4, y precisamente vamos a hacer una lectura, porque es donde más se nos habla de Caín. Estamos justo en ese momento después de que el ser humano ha sido expulsado de Edén por ese pecado. Dios les había dicho al primer hombre y a la primera mujer: comeréis de todos los frutos de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Anda, que no había árboles, pues se fueron a por ese. Bueno, se produce precisamente
esta desobediencia, entra la muerte, entra el pecado, entra la enfermedad, suceden una serie de cosas, ¿no? Y vamos a empezar a leer en ese Génesis 4. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva. Ya la conocía de antes, ¿no? En este caso se está refiriendo a que tuvieron relaciones sexuales y de ellas hubo un fruto, ¿no? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y qué frase así en castellano, se acaba de entender, luego la vemos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Claro, por esto no queríais quedar con Caín. Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Recordad que era labrador, que era agricultor. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Yahvé: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noz, al oriente de Edén. Bueno, pues en este paseo que vamos a dar con Caín, vamos a ir viendo una serie de pasos de qué es lo que sucedía y cómo acabaron sus días, qué es lo que sucedía con él, ¿no? Antes estábamos contextualizando un poquito. No hay mucho que contextualizar porque la Biblia acaba de empezar, es Génesis, y hemos visto precisamente la creación del universo, del ser humano, y cómo de repente se produce un chispazo que genera la separación entre Dios y el hombre. El hombre no podía acceder a Dios. Sin embargo, Dios no se separa. No, recuerdo de un amigo mío que decía, Dios creó Dios hizo la creación en 6 días. El sexto día es cuando creó al hombre y a la mujer. El séptimo día descansó y al octavo ya se olvidó de todo. Lo contaba como un chiste, pero no tiene nada de realidad. Dios no se ha olvidado de su creación y mucho menos del ser humano, ¿no? Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir intentando desgranar un poquito el significado que encontramos en cada uno, ¿no? Decimos en ese primer versículo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Si nos vamos en un momentito al capítulo anterior, capítulo 3, y nos vamos al versículo 15, cuando Dios precisamente está, vamos a decirlo así, leyendo la sentencia por el delito que habían cometido la serpiente, la mujer y el hombre, se refiere a la serpiente en este versículo 15 y le está diciendo: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fijaos, quiero pensar, y lo entiendo así, y así lo expresan también cantidad de estudiosos, que explican que este versículo fue la esperanza a la que se agarraron Adán y Eva en su deseo de que su relación con Dios se volviera a restaurar. Recordamos a los primeros cristianos, habían recibido el mensaje de Jesús de que iba a volver, y era algo que se predicaba con asiduidad, a tal punto que pensaban: ya, va a ser ya. De alguna forma pienso que Adán y Eva esperaron durante su vida la restauración del estatus que habían tenido y de su relación con Dios, ¿no? Y cuando Dios le está diciendo esto a la serpiente: pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ellos estaban pensando: bueno, pues alguno de nuestros hijos o nuestro hijo va a ser el encargado de que esto se produzca. Por eso el nombre Caín, que significa he adquirido varón, por voluntad de Dios. Tengo un ser humano de mi propiedad cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto a su restauración. Por eso Eva elige este nombre, ¿no? Si nos vamos al versículo 2, tengo que cambiar de capítulo. Del capítulo 4, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín, sin embargo, Abel, en contraposición de lo que veíamos con Caín, ese hijo esperado que era voluntad de Dios para cumplir esa promesa de restauración, Abel significa vanidad, algo transitorio, un soplo. Para Eva, su segundo hijo no tenía la misma importancia que el primero. Ella había trasladado su esperanza en que Caín sería el restaurador. Nos habla de los oficios de estos dos personajes en este versículo. Abel era pastor y Caín labrador. Eran las tareas que realizaban. Y esto significa que en este momento estamos hablando ya de dos adultos. Dos adultos que tenían unos trabajos y unas responsabilidades. Y creo que es aquí donde podemos empezar ese paseo, esa ruta con Caín, y vamos a ir acompañándole en su decadencia, que es la decadencia de cualquier ser humano. Nos vamos al versículo 3, de paso leeremos el 4 y el principio del 5. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Lo dice así como muy general, ¿no? Una ofrenda a Jehová. Sin embargo, cuando habla de la ofrenda de Abel, fijaos, es como un poco más preciso. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Da la impresión de que Abel estaba trayendo lo mejor. No dice que Caín trajera lo peor, pero bueno, habla de una ofrenda. Así, suena como un poco triste, ¿no? Vale, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero en el 5
no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué estaba pasando? Nos encontramos ante un momento de adoración. Podríamos decir que fue una especie de culto. No sé si el primero o esto era ya parte de una serie de ritos de liturgia de estos primeros humanos, no sabría deciros. Pero ciertamente era un momento de adoración. El caso es que vemos aquí un rito y un sacrificio. ¿Vosotros creéis que a Dios le gustan los sacrificios? Estamos hablando también de un momento anterior a lo que fueron las leyes de cómo tenían que ser los sacrificios, etcétera, etcétera. El sacrificio no dejaba de ser una representación. Lo que ocurría en nuestras vidas, o lo que ocurría en las vidas de aquellos seres humanos, era bastante más importante que aquel momento exclusivo, ¿no? Esto, no sé, nos puede hacer pensar, bueno, el domingo voy a la iglesia, perfecto. ¿Y el lunes? Y además, fijaos, el domingo voy a la iglesia. Es una frase a la que se le pueden sacar cositas, ¿no? Tenemos que estar 24/7 en esa iglesia que está delante de Dios. 24/7. ¿Creéis que podamos? Bueno, yo lo dejo ahí. Bien, hoy día, al contrario de Abel y Caín, contamos con la ventaja de conocer a Dios a través de la Biblia y en ella podemos comprobar que hay muchas ocasiones en las que Dios no acepta los sacrificios del ser humano. Esta fue la primera con Caín. Si nos vamos a Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, fijaos, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y en 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel, el profeta, dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos está hablando de misericordia, nos está hablando de obediencia. La misericordia es lo que dispensamos a las personas que tenemos alrededor y la obediencia tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y ya si saltamos hasta el Nuevo Testamento, con el prisma de la cruz de Cristo de por medio, estas dos palabras, misericordia y obediencia, se convierten en una sola, que además es un monosílabo. Hebreos 11:4. Por la fe, este es el monosílabo. Misericordia más obediencia igual a fe. O si queréis lo podéis poner al revés, porque el orden de los factores no altera el producto en este caso. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Fe es la palabra que explica esta situación. Fe es una forma de vida, es la manera en que Abel vivía. Caín no. Y en Romanos 10:17 nos dice también un versículo ampliamente conocido, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, esa fe únicamente viene de Dios y se alimenta de nuestra relación con Dios. Abel no disponía de una Biblia, pero sí escuchaba la voz de Dios. Se esforzaba precisamente en mantener esa relación con Dios. Mantenía, sí, una relación posiblemente diaria, yo entiendo que diaria con Él. Esa era su fe. Como decíamos antes, una forma de vida. A veces pensamos que la fe tiene que ver más con los milagros y estas cosas que son puntuales y son auténticas maravillas y son para dar gloria a Dios. Pero la fe tiene que tener una continuidad de esos 24/7 a los que estábamos haciendo referencia, ¿no?
Esa era la fe de Abel. Por ello es que su ofrenda era fruto de un amor genuino hacia Dios. No se trataba de una fe, permitidme la expresión, dominguera. Vale, podemos concluir, por lo tanto, Caín presentaba su ofrenda sin ningún fundamento. Vamos, estaba allí cumpliendo un papel. Como decíamos antes, no había sustento, no había nada que respaldara ese sacrificio, no era su vida la que realmente día a día estaba expresando ese sacrificio, ¿no? Y en ese paseo que estamos dando con Caín, este es su primer paso en esta ruta de Caín, la triste ruta de Caín. Caín no escuchaba a Dios, al contrario que su hermano Abel, no lo buscaba, al contrario que su hermano Abel, no atendía su voz, no tenía comunión con Dios. El caso es que podríamos decir, es que yo estoy ahora igual soy un poco Caín. Bueno, vale, quizás podemos estar en ese primer paso. A todo el mundo nos puede ocurrir. Pero sigamos leyendo, porque Caín labró un camino que lo llevó directo a la perdición. Veamos también lo que Dios hizo a lo largo de ese camino, ¿no? Vale, nos vamos ya a la segunda parte del versículo 5. Dice que Caín, viendo que Dios no había mirado con agrado su ofrenda, ni a él, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. La reacción de Caín, su enfado, es que parece como una pataleta de un niño, ¿no? Es una reacción como muy infantil. Realmente era soberbia. ¿No habéis actuado nunca así con Dios? Yo sí. Bueno, en vez de admitir su error, es un momento de su trayectoria, de esa ruta de Caín, en el que él podía haber parado y decir, me estoy equivocando, tengo que dirigir mis pasos hacia otra dirección. En vez de admitir su error por no haber sido responsable en cuidar su relación con Dios, se mantiene en una posición de orgullo que lo lleva a la amargura y a la depresión. Quizás a muchos también nos puedan sonar estas dos palabras, ¿no? Yo no merezco que Dios me trate así. Yo no merezco que Dios me haga este feo. ¿Quién se ha pensado Dios que es, no? Este es ese segundo paso en la ruta de Caín. Veamos ahora en el versículo 6 la reacción de Dios. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aunque estamos en el Antiguo Testamento, Dios muestra un amor inmenso hacia Caín. Es verdad que muchas veces quizás nos hemos hecho la idea de que el Dios del Antiguo Testamento siempre va acompañado de una palabra que se llama ira, que no tiene que ver en absoluto con la nuestra. Su ira es santa. Yo no lo acabo de entender bien y no me voy a meter en este jardín ahora mismo. Su ira no es nuestra ira. Pero todo forma una amalgama con una serie de atributos de lo que Dios es. Dios es amor, pero también es ira. Dios es santo y es justicia. Y también es misericordia. No que una cosa anule a la otra, no lo pensemos así. Todas están vigentes, todas funcionan y todas de forma equilibrada nos muestran cómo es Dios, ¿no? Bien, Dios ha rechazado la ofrenda de Caín, pero no desecha a Caín. Dios lo ama y al igual que un padre con su hijo, le indica cómo debe proceder. Vámonos al versículo 7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres. Imaginaos yo como padre, cuando mis hijos eran pequeños, que todavía era imposible que discernieran entre el bien y el mal, le empiezo a decir,
Imaginaos, pues yo qué sé, han mentido por algo. Es que si lo hubieras hecho bien, pero si yo no le he enseñado lo que es la mentira, tampoco vas a ver lo que es la verdad. En este caso, da la impresión que Dios ya había enseñado tanto a Caín como a Abel cuál tenía y cómo tenía que ser su relación con él y cómo debían ser esos sacrificios, y que ciertamente lo que él buscaba de ellos era su corazón. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Bien. Dios no ordena, no impone, no manda. Dios explica a Caín amorosamente cuál es la situación, las opciones que puede tomar y la consecuencia de cada una de esas opciones. Dios guía para que el ser humano decida en libertad y no. Dios no le marca a Caín qué es lo bueno y lo malo, porque Caín ya sabe lo que es lo correcto. Lo sabe de antemano porque se lo ha dicho de antemano, ciertamente. No lo recoge la Biblia, pero podemos entenderlo. Lo mismo ocurre con nosotros. En muchas ocasiones oramos para que Dios nos revele su voluntad. Dios, incluiré estas ganancias en mi declaración de la renta. ¿Debo perdonar al que me hirió? No nos hagamos tontos. Perfectamente sabemos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Este es el tercer paso en este paseo con Caín, en el cual pues no toma la salida de emergencia. ¿Sabéis que hoy en día muchos edificios, pues debido a diferentes problemas que se puedan dar, tienen que tener obligatoriamente una salida de emergencia para cualquier evento que se pueda producir? Y bueno, pues en este caso están sucediendo unas cuantas cosas en la vida de Caín, en su corazón sobre todo, y ahora mismo podía tomar esa salida de emergencia para salir de ese problema, para salir de su pecado. Como veíamos en 1 Corintios 10:13, que nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y que además no seremos probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba Dios la salida. Bueno, seguimos acompañando a Caín en este camino cuesta abajo y nos vamos ya al versículo 8, al cuarto paso. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pintura que habéis visto aquí es una pintura del siglo XVI. El autor es un pintor italiano, Tiziano. No me equivoco, ¿verdad? Vale, gracias. Podríamos hablar mucho sobre ella, ¿no? Vemos a dos seres humanos en este caso, vemos a Caín y Abel en este momento, es el clímax de lo que estamos contando. Caín matando a Abel. Aprovecha la confianza que tienen como hermanos, con total dolo agrede a su hermano hasta la muerte, y ha utilizado la alevosía para obtener esa ventaja de ese momento de confianza y agredirle y matarle. La pintura, como veis, es oscura. Es oscura. Aparecen iluminados los cuerpos de los dos hombres, remarcando los músculos. Casi es hasta grotesca, si me permitís, ¿no? Y vemos la maldad. ¿Veis a Dios? Wow, es difícil, ¿eh? Dios es esa luz que está precisamente chocando contra los músculos de Abel y Caín. Dios es esa luz. Ninguno de nuestros pecados lo cometemos fuera de la presencia de Dios.
Este asesinato se cometió delante de la presencia de Dios. Nuestros pecados también los cometemos en la presencia de Dios. A veces decimos, voy a buscar la presencia de Dios. Si ya estamos en la presencia de Dios. Voy a seguir porque si no, no voy a poder seguir. Vale. El orgullo de Caín, cuarto paso. No reconoce su error tras haber dejado de lado su comunión con Dios, se convierte en amargura. La amargura alimenta una serie de pensamientos en Caín para destruir a su hermano y comienza a maquinar contra él. Solo son pensamientos, no pasa nada. Al fin que nadie se entera de lo que pasa en mi cabeza. Yo estoy viendo ahora mismo, ¿tenéis una pantallita aquí? No, mentira, tranquilos. ¿Os imagináis que pudiéramos ver nuestros pensamientos? Igual tendríamos que ir con gafas de sol para no... Bueno, bromas aparte, no vamos a buscar un desarrollo paralelo de esta historia. Solo son pensamientos, no pasa nada, al fin que nadie se entera de lo que hay en mi cabeza. ¿Ves? Puedo mantener esa sonrisa en mi rostro como si no pasara nada. Esta es la definición de hipocresía. Mateo, capítulo 5, del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí Dios todavía no le había dicho ni a Adán, ni a Eva, ni a sus hijos, ese no matarás. Pero estaba escrito en sus corazones. Dice, no matarás, y cualquiera que matare, son palabras de Jesús. Ya sabéis que Jesús cogía la ley, no solo es que la cumplía, sino que se iba más allá, mucho más allá. Y con un propósito, siempre lo hacía así. Pero yo os digo que cualquiera, Jesús, palabras de Jesús, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Que se enoje contra su hermano. No estamos hablando, es que si lo pillo a este, como le pilla a Isidoro, es que le voy a enganchar, Isidoro, me lo voy a agarrar, no. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Está poniendo al asesino a la altura de nuestros pensamientos. Son palabras de Jesús. Cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. La diferencia entre pensar algo y hacerlo solo es cuestión de tiempo. Por ello es necesario que, y ahora nos vamos a 2 de Corintios, del 10 al 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, cuando tengamos tentaciones, cuando esos pájaros empiecen a sobrevolar nuestra cabeza, como decía Lutero. Lutero decía, sí, pueden volar los pájaros por encima de mi cabeza, pero yo no voy a permitir que hagan nido en ella. Y eso es lo que nos toca, coger esos pensamientos y llevarlos cautivo en obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 dice también, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si estamos pensando en todo lo contrario a lo que hemos dicho, es que no es digno de alabanza. Y no son los pensamientos que le agradan a Dios. Quinto paso, en el paseo con Caín. Le estamos acompañando en su degradación moral, en su ruptura con Dios. Versículo 8. Bien, sí, lo hemos leído. Cuando Caín se levanta precisamente contra su hermano Abel y lo mata. En Santiago 1, del 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Este es un poco el proceso de cómo funciona
la tentación. Y en este quinto paso, Caín únicamente se dejó llevar del pensamiento al hecho, lo único que faltaba era tiempo, y él se dejó llevar. La paga del pecado es muerte. ¿Podemos poner la pintura de Tiziano otra vez? Venga, ahora este es el momento de vuestra graduación en la Academia de Policía, se os entrega una placa y ¿qué estáis viendo aquí? Venga, ya lo lleváis viendo hace mucho tiempo, sois tremendamente listos, habéis recibido mucha información. ¿Qué está ocurriendo aquí? Un asesinato, ¿verdad? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuántos agresores? Vale, alguien cuando dije cuántas víctimas hay, dijo una y algún otro dijo por ahí dos. Mari, ¿por qué hay dos? No lo sabes explicar, pero es cierto. Al final, si os fijáis, los dos son víctimas. Porque en base a lo que dice la palabra de Dios, lo acabamos de explicar, la paga del pecado es muerte. Muere Abel, pero Abel pasa a la presencia de Dios. Y sin embargo, en base a este pecado, como tal, Caín era pecador, lo mismo que nosotros, y ya llevaba la muerte consigo, ¿no? Pero en la lista de pecados concretos, este es algo que marcó su vida y rompió todavía más su relación con Dios. Fijas, podríamos hablar de arrepentimiento, pero no se produce. No se produce, ¿no? Vamos al versículo 9. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Si os fijáis y os vais al capítulo 3, se da una situación similar, ¿no? El hombre se esconde en el jardín de Edén y, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde te habías metido? No, es que oí tu voz y me asusté y tuve miedo. ¿Pero por qué? Si nos vemos todos los días, ¿no? Bien, aquí sucede algo similar. Dios sabe lo que ha ocurrido, lo mismo que en esa otra escena con los padres de Caín, ¿no? Pero de la misma manera que no desechó a Caín cuando no aceptó su ofrenda, ahora en medio de una escena sangrienta busca al ser humano pecador. Aún a pesar de lo cruento de su pecado, Dios insiste e insiste. Dios podría haber ido a terminar también con su vida. Luego lo vamos a ver si habréis leído precisamente en libros posteriores, Levítico, Deuteronomio, que la vida de un hombre se paga con la vida del hombre que le mató precisamente en caso de asesinato, ¿no? Pero Dios insiste en ese amor, ¿no? Una vez más, Caín tiene la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. Este es el sexto paso en la ruta de Caín, la negación. No ha pasado nada, o sea, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Os fijáis en el cinismo de Caín? Nos podemos autoengañar y queremos engañar a Dios. Además parece decir Caín: si a Abel le pasa algo, Dios, es culpa tuya. Tú eres el encargado de guardar y cuidar a todas tus criaturas. Versículo 10. Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dirige un doloroso ¿qué has hecho? A Caín. Personalmente creo que ese dolor no es tanto por la muerte de Abel, como decíamos antes, que ya se encuentra en presencia de Dios, es más por un Caín que se pierde, que se aleja, que no se arrepiente ni vuelve a buscar al Padre. Leemos versículos 11 y 12. Ahora pues,
maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios emite juicio y sentencia. ¿Por qué? ¿Quién se piensa Dios que es para tomar semejantes decisiones? Vaya, pues es que Dios es eso. Dios. No, Dios no aplica la máxima pena que podría ser destruir a Caín. Vemos que en Levítico nos vamos a encontrar, si no recuerdo mal, era 21:12, en la que precisamente expresa, si un hombre mata a otro hombre, también debe morir, ¿no? No viene Dios con la pena máxima. O sea, su juicio está siendo misericordioso, su sentencia está siendo misericordiosa. Es un Dios con un propósito de salvación. Por ello impone el destierro a Caín y la imposibilidad de ser fructífero en su oficio, agricultor. Como decíamos, esto solo tiene un nombre: misericordia. Versículos 13 y 14. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo, pedazo de llorón. Después de la que has liado, grande es tu castigo. O sea, no hay arrepentimiento por ningún lado, ¿os dais cuenta? Él solo piensa en sí mismo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Por qué quieres? Porque queremos. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín es incapaz de ver la misericordia de Dios en esa sentencia que ha dictado contra él. Se empeña en que su ceguera sea más grande que el amor de Dios, hasta el punto de regatear a Dios y tacharlo de injusto en su sentencia. Pero ¿cómo se te ocurre castigarme de esta manera? ¡Qué injusto eres!, parece decir Caín. Habré de esconderme de tu presencia. Está retando, como si quisiera él castigar a Dios. Te vas a perder de mí. Estaba claro que Caín pensaba que era un poco el ombligo del mundo, ¿verdad? En nuestro cainismo, después de pecar, todavía nos ocurre, ¿eh? Bueno, seguro que a ti no, a mí sí. En nuestro cainismo, después de pecar, todavía vamos de víctimas, ¿no? Víctimas de un Dios injusto. ¿Alguna vez te lo has planteado? Posiblemente, yo me lo he planteado en diferentes ocasiones. Digo, pero qué injusto está siendo Dios. ¿Cómo puede hacer esto, no? Y gente que ciertamente pues no tiene ninguna relación con la palabra o no creen en Dios o que profesan un agnosticismo, pues pueden decir, es que el Dios cristiano es injusto, ¿no? Y nos convertimos en víctimas de ese Dios injusto. Culpamos a Dios. Ese es el séptimo paso. O sea, soy yo el asesino y sin embargo le culpo a Dios de su sentencia. Cualquiera que me encuentre me matará, dice Caín. Por favor, pero si es lo que tú acabas de hacer. Así actuamos nosotros también al pecar. Queremos protección contra lo mismo que infligimos a otros. Muchas veces desdibujamos totalmente los pasos de la palabra de Dios, que nos da precisamente para solucionar situaciones de pecado: arrepentimiento, pedir perdón, restituir el daño, y preferimos defender nuestro ministerio, nuestra reputación, nuestro estatus en la iglesia, nuestra imagen, antes que sanar nuestras heridas o las heridas de otros. Pero no lo olvidemos, nosotros también somos víctimas de nuestro propio pecado. Dios desea nuestra sanidad y no hay médico mejor que Él. Versículo 15. Responde el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. A veces los padres
nos dejamos engañar por los hijos. Seguro que os ha pasado, los que tenéis críos, en esa especie de jugueteo tal, tú sabes que el niño te está mintiendo y le sigues un poco el rollete y para ver por dónde va. ¿Por qué? Pues porque tenemos un objetivo mayor, el de acabar abrazándoles y mostrarles nuestro amor. En este versículo 15, eso es lo que pareciera, ¿verdad? Que Dios se deja engañar, accediendo a las condiciones que Caín exige. Y con una marca específica tendrá protección ante los que intenten hacerle daño. Que yo pienso, viendo que esta era la segunda generación de seres humanos, pues iba a ser todos gente de su familia, los que en un momento dado podrían querer la venganza y vengar a Abel, ¿no? Bueno, y hablando de esta marca que Dios impone a Caín para que sea distinguido y nadie lo mate, no es una marca para que todos lo vean como el primer asesino de la humanidad. ¿Habéis oído hablar del San Benito? El San Benito era algo que se utilizaba hace ya algunos siglos, pues contra personas que habían cometido ciertas faltas, y se les colgaba un San Benito como una especie de, cartel, letrero, en el que se les acusaba de alguna falta que habían cometido y estaban expuestos al escarnio público de manera ejemplarizante, ¿no? Esa marca no era para decir, este es un asesino, sino para darle protección. Fijaos en el amor de Dios. A estas alturas hasta podríamos cambiar el título de este estudio y en vez de, como hemos estado hablando, ¿no?, la ruta de Caín. ¿Qué tal Caín, el asesino que Dios amó? Incluso en este momento Dios no cesa en su amor por nosotros. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Es el final. Salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esto es un epitafio. El epitafio es eso que se pone en las lápidas cuando te mueres. Yo creo que no seré capaz de leer el mío, pero bueno, no sé. Bien, Nod, el nombre de esa ciudad, significa errante. Recordáis, ¿no?, la sentencia de Dios contra Caín, de que lo desterraba. Y no está claro si se trata de un lugar específico, real, un lugar físico, o bien es algo simbólico para reflejar la condición en la que por último queda Caín. Este es el lugar al que nos puede llevar la ruta de Caín. Y este es, como decíamos, el último paso, el octavo. Voy a omitir, tengo un resumen de lo que he venido exponiendo y reflexionando hasta ahora. Lo voy a omitir por amor a vosotros y amor al tiempo. Voy a pegar un salto. Si alguno lo queréis, yo se lo mando. Pero bueno, como lo vais a tener en YouTube, no va a hacer falta. Hace unos años en Pamplona, San Fermines, ocurrió un hecho deleznable en el que un grupo de jóvenes autodenominados la Manada violaron de forma repetitiva a una joven que estaba de fiesta. Y bueno, la verdad que fue un hecho que tuvo una gran importancia y protagonismo mediático. Bueno, los autores fueron condenados, pero alrededor de todo esto surgieron algunas cosas y entre ellas hablábamos de la ruta, ¿no?, de Caín, ¿no? Pues en internet apareció una página que ofertaba el tour de la manada, la ruta de la manada, de cómo habían ido produciéndose los hechos. Tenías un guía en el que te iban explicando toda esa situación que había vivido aquella joven. Bueno, aquella web se cerró, no vamos a entrar en cuestionar si eso
iba en contra de la libertad de expresión ni nada por el estilo, ¿no? Muchos entendieron, en este caso los jueces sobre todo, entendieron que era una nueva agresión para aquella víctima. Tenemos la ruta de Caín y tenemos el tour de la manada, ¿no? La Biblia ciertamente nos lo explica. Y lo explica poniendo el acento en el amor de Dios, porque yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Sabemos que aún siendo hijos de Dios, oraba hace un rato el hermano Gerardo y exponía precisamente eso, ¿no? Ese título que tenemos, que no es cualquier cosa, hijos de Dios, para servir. Acordaos, somos hijos de Dios. Hemos dejado una vida atrás y nuestra identidad es otra en Dios, ¿no? Y como hijos de Dios, pues también pecamos, ¿no? Y antes o después pondremos un pie o los dos en el camino que lleva a esa ciudad que se llama Nod. No desees acabar ahí. Puede ser irremediable. Es tu responsabilidad. Dios ya hizo su parte pagando por cada uno de nosotros el alto precio de la vida de su Hijo en la cruz. Y si ya has comenzado a caminar en la ruta de Caín, ten en cuenta que Dios está presente en cada uno de esos pasos, porque no pecamos a escondidas de Dios, lo hacemos delante de Él, en su presencia. Dios está presente a cada paso que damos dirección a la perdición con su amor, su misericordia, con la sangre de su Hijo Jesucristo, dispuesto a abrazarnos una vez más.